Vamos a hablar de sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, dado un problema de la forma coeficiente por variable más un coeficiente por otra variable más, etcétera, un coeficiente por una variable n igual a un número, dada una segunda ecuación, coeficiente por una variable más otro coeficiente por otra variable, etcétera, hasta un coeficiente por la enésima variable igual a un segundo número, etcétera. Vamos a pensar que tenemos n ecuaciones con n incógnitas. Entonces, resolver los sistemas de ecuaciones lineales es encontrar los valores de las variables de tal manera que se satisface el sistema sigma. Por lo regular a todas las ecuaciones les llamamos con esta letra sigma. Es una notación convencional, depende de la literatura que se consulte, podría uno encontrar otra notación. Son sistemas de ecuaciones lineales cuando las variables están elevadas a la potencia 1 y cada una de estas variables está multiplicada por una constante. Si no se satisface esta estructura, entonces el sistema de ecuaciones no es lineal. En general, los sistemas de ecuaciones pueden presentar tres casos. En cuanto a la forma de la solución, podría suceder que tienen una solución única, es decir, hay números específicos que satisfacen las ecuaciones. Podría suceder que tienen una infinidad de soluciones, es decir, hay muchísimas combinaciones de números que satisfacen el sistema de ecuaciones. Y podría suceder que no existe ninguna combinación numérica que satisfaga el sistema de ecuaciones. Como ejemplo, vamos a ver qué significa resolver sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, en esta notación, a las incógnitas las hemos distinguido en el sentido de que consideramos que las incógnitas que tienen subíndices distintos son variables diferentes. De una manera similar, para distinguir una variable de otra podemos asignarle letras distintas. Entonces, por ejemplo, en las gráficas que yo voy a mostrar voy a considerar que tengo dos ecuaciones. Por lo tanto, la estructura sería coeficiente variable más coeficiente variable igual a una constante, coeficiente variable más coeficiente variable igual a una constante, y tengo una segunda ecuación, coeficiente variable igual a una constante, coeficiente variable igual a una constante. Insisto, aquí en este graficador, en lugar de llamarlas x1 y x2, las llamamos x y y. Entonces, estamos suponiendo que vamos a abordar este tema pensando que el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas. Si tengo dos ecuaciones, tengo dos incógnitas, y eso geométricamente, cada una de estas ecuaciones representa una línea recta. Si yo grafico estas ecuaciones y resulta ser que hay una intersección, entonces la coordenada de intersección será precisamente la solución del sistema de ecuaciones. Es decir, tenemos una pareja XY de tal manera que cuando sustituimos X y Y en la primera ecuación, eso nos da 1, y tenemos esta misma pareja X y Y de tal manera que cuando sustituimos en la segunda ecuación, eso nos da igual a 2. De ahí el nombre de ecuaciones simultáneas. Entonces, para esta pareja de ecuaciones, tenemos que hay una solución única porque solo hay una intersección. Si tuviéramos la ecuación en rojo y la ecuación en verde, resulta ser que si yo observo las gráficas no puedo distinguirlas. Voy a por un momento apagar la gráfica en rojo, entonces tengo la gráfica en verde. Si yo prendo la gráfica en rojo, se enciman. Entonces, geométricamente, rectas que son la misma, pues están representando un sistema de ecuaciones que tiene una infinidad de soluciones. Entonces, esta pareja de ecuaciones tendrá una infinidad de soluciones. Pero si, por ejemplo, yo tuviera la primera ecuación y esta ecuación en naranja, como observo las rectas son paralelas, entonces no tienen ningún punto de intersección, lo que significa que no hay ninguna pareja de números que satisfagan simultáneamente tanto la igualdad en rojo como la igualdad en naranja. Entonces tengo esos casos. Si yo tuviera tres ecuaciones con tres incógnitas, entonces
Si quisiera dar una interpretación geométrica, necesitaría hacer gráficas en 3 dimensiones y entonces cada ecuación no representaría una recta, sino representaría un plano. Entonces, pues podría suceder que el plano tenga que el sistema de ecuaciones tenga una sola solución, no tenga solución o tenga múltiples soluciones. Va a tener una única solución cuando los planos intersecten en un punto, va a tener infinidades de soluciones cuando los planos intersecten en una recta y no va a tener soluciones si los planos son paralelos. Para el caso de 4 dimensiones en adelante, pues no tengo una interpretación geométrica. A eso les llamaremos hiperplanos en general. Simplemente tendría una interpretación algebraica y estaría buscando números que satisfacen esas ecuaciones. Ok, entonces resulta ser que hay algo que se llaman operaciones elementales entre renglones o entre ecuaciones, en este caso. Eh, las operaciones elementales son tres. ¿Qué significan? ¿Cuáles son esas tres operaciones elementales? Una operación elemental es aquella que modifica la ecuación, pero no modifica la solución. En ese sentido tenemos tres operaciones elementales. La primera operación es que si yo tomo una ecuación y la multiplico por una constante que no sea cero, entonces esta nueva ecuación puede sustituir a la original y el resultado del sistema de ecuaciones, es decir, que tenga solución, que tenga muchas o que no tenga ninguna, aparece inalterado. La segunda operación elemental es que yo puedo sumar múltiplos de renglones, variable a variable, y sustituir estos múltiplos de renglones por alguno de los renglones involucrados en la operación y nuevamente el sistema nuevo tendrá las mismas soluciones que el original, es decir, ninguna, muchas o una única solución. Y la tercera operación elemental es aquella que me dice que yo puedo cambiar las ecuaciones de orden, es decir, a la que llamé 1 y a la que llamé 2 podría yo intercambiarlas de posición y el resultado permanece inalterado. Entonces, en este primer ejemplo, lo que nos dice es aplique operaciones elementales al siguiente sistema y posteriormente encuentre las soluciones. Entonces, la técnica que queremos abordar en esta secuencia de videos se llama técnica de eliminación gaussiana con sustitución hacia atrás. Tal vez por el momento no quede muy claro el nombre, pero vamos a tratar de introducir desde el principio esta técnica. Esta técnica es una técnica para saber si podemos encontrar la solución de un sistema de ecuaciones y hacerlo mediante pasos sistematizados, de tal manera que cada vez que queramos resolver un sistema, aplicando estos pasos, siempre podamos saber si hay soluciones únicas o si no hay soluciones únicas. Cuando digamos que no hay soluciones únicas, dejamos la posibilidad abierta en que podría haber muchas o no podría haber ninguna. Entonces, tenemos este sistema de ecuaciones que está aquí. La idea del procedimiento es que en orden yo tome la ecuación 1 y lo que haga es operaciones elementales y lo que tengo que hacer es hacer operaciones elementales entre renglones de tal manera que esa variable las elimine de las demás ecuaciones. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer en este ejemplo es lo siguiente. Voy a tomar la ecuación 2 y le voy a restar un medio de la ecuación 1. Esa es una operación elemental tipo 2. Y el resultado lo voy a sustituir en la ecuación 2. Entonces, si yo tomo la ecuación 2 y resto variable a variable, un medio de la ecuación 1 tengo lo siguiente, 2x1 menos un medio de 4x1, entonces 4x1 por menos un medio me da menos 2x1. Al hacer esta cuenta, entonces esta variable de la ecuación 2 se elimina y no aparecerá aquí. Después tendría que tomar 5 y restarle, hacer la cuenta con menos un medio, eso sería más un medio. 10 medios más un medio me queda 11 medios. Después lo que tendré que hacer es tomar el coeficiente 2 y
hacer la operación de el coeficiente de la x3, que es menos 1/2 por 1 es menos 1/2, más 2 es 3/2. Y luego lo que tengo que hacer es multiplicar esto por menos 1/2. Entonces sería 8 por menos 1/2, eso sería menos 4 más 3, me da menos 1. Y esta operación lo indico con esta simbología y este es el resultado. De la misma manera me gustaría eliminar esta variable x1 de la ecuación 3, pues lo que tengo que hacer es restarle 1/4 de la ecuación 1. ¿Para qué? Pues para que precisamente cuando haga esa operación esta x1 ya no aparezca en la ecuación 3. Eso lo indico de esta manera. A la ecuación 3 le voy a restarle 1/4 de la ecuación 1. Entonces x1 menos 1/4 de 4x1. Entonces 4 entre 4 se cancela y me queda menos x1. Con este x1 se eliminan. Para este coeficiente sería 2. Menos 1/4 sería más 1/4. 2 más 1/4 nos queda 9/4. Y de manera similar para la x3 y para la constante. Entonces ya tengo este sistema. De acuerdo a las operaciones elementales, lo que tengo es un nuevo sistema que es una modificación del primero, pero cuyas soluciones siguen siendo las mismas. Es decir, los valores que hagan cierta esta ecuación van a ser cierta, este sistema de ecuaciones van a ser cierta del sistema de ecuaciones original. Ahora me gustaría repetir este procedimiento, pero ahora cambiando de variable. Como ocupé el primer renglón para eliminar la x1, ahora lo que me gustaría sería ocupar el segundo renglón para eliminar hacia abajo la variable x2. En este caso, como es un sistema de 3×3, pues lo que tendré que hacer es ocupar esta ecuación para eliminar en la siguiente ecuación mediante operaciones elementales la variable x2. Entonces lo que tengo que hacer es encontrar una constante adecuada de tal manera que cuando yo multiplique la ecuación 2 por esta constante adecuada y la sume con la ecuación 3, la variable x2 desaparezca en la ecuación 3. La constante adecuada es esta que indico aquí. Por el momento, supongamos que alguien nos dice que esa es la constante adecuada. En el siguiente video veremos cómo se encuentra esta constante. Entonces lo que hago es de que si multiplico la ecuación 2 por esta constante y tomo la ecuación 3 y hago esta operación, entonces la variable x2 desaparece de la ecuación 3. Por lo tanto, este sistema nuevo tiene las mismas soluciones que el anterior y este sistema tiene las mismas soluciones que el sistema original. ¿Qué he ganado con este procedimiento? Pues lo que he ganado es precisamente que la ecuación 3 se ha transformado en una ecuación equivalente en donde solamente tengo la ecuación 3, pero solo aparece una variable. Por lo tanto, esta variable la puedo despejar, pues simplemente tengo que tomar esta constante y pasarla dividiendo. Entonces, si yo hago esa operación, me queda que x3 es igual a 3. El algoritmo se llama de sustitución hacia atrás porque como ya conozco x3, si me fijo en la ecuación superior inmediata, pues resulta ser que como x3 ya la conozco, sustituyo el valor, que en este caso es un 3, y entonces la ecuación 2 me va a quedar solamente con una incógnita que es la x2, porque sustituí aquí el 3. Despejo el x2 y me voy a dar cuenta que el x2 es menos 1. Y vuelvo a sustituir hacia atrás. ¿Por qué? Porque pues ahora ya conozco x2, conozco x3 y lo que hago es despejar x1. Ahí el nombre viene de eliminación gaussiana con sustitución hacia atrás. Y ese sería el algoritmo que vamos a tratar de explicar en esta secuencia de videos. Algo importante es lo siguiente. Observemos que el sistema de ecuaciones tiene a las variables x1, x2, x3, pero por ejemplo si yo tuviera el sistema de ecuaciones 4a menos b más c igual a 8, pues es equivalente al 4x1 menos b más c igual a 8. Lo que si yo comparo ecuación a ecuación, este sistema que le he llamado sigma 1, pues resulta ser que la A juega el papel del x1, el B juega el papel del x2 y el C juega el papel del x3. Si yo hago estas mismas operaciones elementales, tendré exactamente las mismas simplificaciones, solamente que las letras que aparecerán en cada paso serán A, B y C, en lugar de x1, x2 y x3. De forma similar, si yo hago la comparación del sigma 2 con el que se resuelve en el ejemplo, pues resulta ser
que, por ejemplo, en la primera ecuación tengo 4x menos y más z igual a 8. Aquí en la ecuación original del ejemplo yo tengo 4x1 menos x2 más x3 igual a 8. Si comparo las otras dos ecuaciones me voy a dar cuenta que es exactamente la misma estructura. Lo único que cambia son las letras que estoy ocupando. Por lo tanto, si yo hago operaciones elementales, tendré las mismas soluciones que el ejemplo que acabamos de comentar. Entonces, al final nos damos cuenta de lo siguiente. Nos damos cuenta de que la solución de estos sistemas de ecuaciones pues no depende de las letras involucradas, solamente depende de que los números estén en las posiciones correspondientes con sus variables y que estén igualadas a las mismas constantes. Eso motiva que lo que nos importa de un sistema de ecuaciones para resolverlo, pues son los coeficientes y de cierta manera indicar qué coeficiente multiplica qué variable. Así podemos definir algo que le vamos a llamar matriz, porque precisamente en las matrices vamos a guardar los números y los vamos a guardar en cierta posición que de manera implícita nos indiquen a qué variable estaban multiplicando. Entonces vamos a definir una matriz y vamos a decir que una matriz de n por m, así le vamos a llamar, es un arreglo de elementos, pueden ser números, pueden ser letras, pueden ser cualquier elemento. En particular nosotros vamos a trabajar con matrices cuyos elementos son números, que tiene n renglones y m columnas. Entonces, por ejemplo, si yo observo este sistema de ecuaciones, voy a fijarme en los coeficientes de las variables. Entonces, por ejemplo, el coeficiente de la primera variable es 4, el coeficiente de la segunda variable es menos 1 y el coeficiente de la tercera variable es un 1. Aquí está. Si hago lo mismo para la ecuación 2 y para la ecuación 3, tendré el coeficiente 2, 5, 2 y 1, 2, 4. Entonces diremos que esta matriz es de 3 por 3, porque tiene 3 filas o renglones. Las filas o renglones se enumeran de arriba hacia abajo. Esta sería la fila 1, la fila 2 y la fila 3. Y digo que es de 3 por 3 porque tiene 3 renglones y 3 columnas. Las columnas se enumeran de izquierda a derecha. Sería la columna 1, la columna 2 y la columna 3. Para referirnos a los elementos de las matrices, nos vamos a referir a ellas con dos numeritos como subíndices. El primero va a indicar la fila y el segundo va a indicar la columna. Entonces, lo que estoy diciendo aquí en esta notación es que la 1, 1 es 4. ¿Qué significa la 1, 1? Pues es el elemento de la matriz A que está en la fila 1, columna 1. Entonces, el 4 es el elemento que está en la fila 1, columna 1. Ahora, por ejemplo, ¿quién sería el elemento 2, 2? El elemento 2, 2 es aquel que está en la fila 2, columna 2, que sería el 5. Por ejemplo, ¿cómo haría referencia a este 1? Pues este 1 sería el elemento 1, 3, porque está en la primera fila y en la tercera columna. Recordemos, filas de arriba hacia abajo se enumeran y las columnas se enumeran de izquierda a derecha.